un misterio. Y un misterio es algo que nadie conoce, pero que también el subtítulo ahí arriba del verso 6, muchas Biblias lo tienen, dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Entonces, revelación significa apocalipto en griego, significa quitar la cubierta, quitar la tapa, quitar el velo. Entonces, hermano, en 2 Corintios 3, 14 al 18, dice que cuando se lee el Antiguo Testamento, el velo queda sobre los ojos de las personas y no pueden entender la Biblia. Pero ese velo solamente lo puede quitar el Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que Dios nos quiere revelar algo, porque el Evangelio, hermano, el Evangelio es como un barco, mejor dicho, como dos barcos que andan en el océano. Cuando usted se mete al mar, hermano, solamente ve agua. Y si usted se pone a pensar que se podría ahogar, que viene un tiburón, viene una ballena y lo tira al agua y se ahoga, pues hay miedo, pero solamente se ve agua. Entonces, el Evangelio es como dos barcos. Un barco tiene miedo, tiene ansiedad, tiene angustia, depresión, nervios, toda la gente. Y otro barco tiene gozo, paz, felicidad. Imagínese un barco que va de vacaciones, hermano, y andan contentos, disfrutando de que van en un crucero, van felices. ¿Cuál es la clave aquí para que un barco esté bien feliz y un barco esté bien angustiado? Pues la única diferencia es de que uno está a la deriva, es náufrago, y no sabe si va a vivir o no va a vivir, porque no sabe a dónde va. Y el otro barco sabe a dónde va, no está perdido. Y así es el Evangelio, hermano. Cuando una persona está a punto de morir, hemos conocido casos, hermano, donde hay personas que lloran, se abrazan de la persona, de su ser querido o de su amigo o la persona que esté ahí, y dice, no me quiero morir, y lloran, tienen miedo. Sabemos de casos así. Un día en Petatlán, Guerrero, un hombre lo andaban siguiendo para matarlo y esperaron, y como a las 2 de la mañana sabían que salía en una motocicleta y lo siguieron en una calle y lo atropellaron. Y un pastor que estaba ahí en esa casa, hermano, ahí donde lo atropellaron, cuando escuchó que ya todo se quedó en silencio, salió a ver qué estaba pasando, y el hombre aquel estaba herido de muerte. Lo levantó y se lo llevó a Zihuatanejo, Guerrero, pero ya no alcanzaron a llegar. En el trayecto aquel hombre lloraba y lloraba y lloraba y no quería morirse. ¿Por qué? Porque tenía miedo a lo desconocido. Y aquí dice la revelación por el Espíritu de Dios, y como les decía, revelación es apocalipto. Apocalipto significa quitar la cubierta, descubrir, venidero. Entonces dice el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, el contexto nos habla del verso 1, hermano, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Cuál es el testimonio de Dios? En 1 de Juan 5:11 dice que el testimonio de Dios es que Jesucristo salva. Y esa es la sabiduría, hermano. Esa es la sabiduría. Entonces Pablo iba no con lisonjas, no con palabras convincentes, no elocuente, sino iba con la llenura del Espíritu Santo. Y en muchas iglesias, hermano, hablan sermones bonitos y ya los pastores se sienten vanagloriosos de que dieron su sermón en 15 minutos. Hubo un pastor que, aunque ustedes no lo crean, estaba contentísimo porque su sermón lo dio en 5 minutos. ¿Qué le entendió la gente? ¿Qué palabra de Dios habló? ¿Pura música? ¿Pura alabanza? Es bonita, es buena, no estamos en contra de la alabanza. ¿Pero qué es lo que predican? Dice el verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
O sea, todo lo que involucra a Jesucristo. Que Él siendo rico, siendo Dios, se hizo pobre. ¿En qué sentido se hizo pobre? En que se hizo hombre. Porque nosotros los seres humanos, hermano, somos defectuosos al 100% por culpa de Adán y Eva. Así que, hermanos, tenemos un poco de sabiduría, pero no la suficiente. Y sí tenemos la suficiente, pero solamente en lo respectivo a la salvación, y eso lo vamos a ver más adelante. Hermano, y si usted analiza, por ejemplo, del capítulo 1, verso 17, hasta el capítulo 2, verso 13, hermano, hay un promedio de 20 palabras entre sabiduría y sabio. Y otras palabras que se derivan, que parecen sinónimos, como entendido, entendimiento, y otras que se refieren a la sabiduría. Entonces, en este texto habla de mucha sabiduría. Y hoy vamos a hablar de la sabiduría oculta. Hay gente que no conoce de Dios y le gusta el ocultismo. Le llama la atención gente supersticiosa. Nosotros como cristianos en ningún área debemos ser supersticiosos ya para nada. Debemos analizar con nuestra mente si estamos cayendo en superstición o no. Y es por eso, hermano, de que dice el verso 6, sin embargo, o sea, ya está hablando de sabiduría, Pablo. Sin embargo, hablamos de sabiduría, porque él no fue con palabras enseñadas con sabiduría humana a hablarle a los corintios. Los corintios, hermano, habían crecido teológicamente en conocimiento, mucha sabiduría, pero no tenían muchos el Espíritu de Dios porque se habían desviado fácilmente. Entonces, habían caído moralmente. Y Pablo por eso empieza hablándoles ahí, qué bueno que ustedes tienen el Espíritu Santo, qué bueno que conocen mucho, qué bueno que no hay falta de dones en ustedes. Pero les empieza a hablar de sabiduría. Lo revelado de Dios, hermano. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Madurez es teleios, es perfecto. Somos perfectos. Ah, caray, ¿sí? Bueno, perfectos en el sentido humano, mientras estamos en esta tierra. ¿Ah? No hemos alcanzado, nunca hemos alcanzado la perfección después de la resurrección, que allá va a ser otra cosa, porque dice Dios que allá no entrará pecado, no entrará cosa inmunda. Allá Dios nos va a perfeccionar. De hecho, cuando aceptamos a Cristo ya tenemos todo listo, hermano, si perseveramos hasta el fin. ¿Qué significa perseverar hasta el fin? Significa, hermano, que nunca pongamos en duda la soberanía de Dios. Porque Dios en su soberanía puede matar. Él mata y da vida. Él enriquece y Él empobrece. Él es el soberano. Ante los ojos de Dios, en Daniel 4:35, somos como nada. Y somos de polvo, somos de barro. Pero hay personas que teológicamente sienten que saben mucho, y dice la Biblia, dice Dios, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y en 1 Corintios 10:12 dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces Dios quiere darnos sabiduría, porque en Proverbios 1:7 el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Entonces dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que Dios predestinó la sabiduría, como sabemos, creemos en la predestinación. Dios predestinó la sabiduría porque Él ya sabía que Satanás iba a venir a causar desorden. Él ya sabía que el ser humano no es un robot para estar programado y actuar correctamente. Hoy día los científicos que no quieren conocer nada de Dios están maravillados con la inteligencia artificial, pero no se dan cuenta que la inteligencia artificial solamente contesta para lo que está programada. Dios no nos programó para eso. ¿Verdad? Obviamente creemos en la predestinación, como les he dicho, que se divide en dos fases. Antes de la fundación del mundo, donde Dios tiene una contabilidad tremenda y Él sabe quién es salvo, y todos somos salvos. Nos predestinó para ser salvos, pero no quería que fuéramos robots. Por eso desde antes
desde antes Él predestinó el Evangelio. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cómo que la predestinó para nosotros? Es que Él ya sabía que íbamos a caer por culpa de Adán y Eva. La muerte entra por Adán, pero la vida entra por Jesucristo. Así que, hermanos, ya cuando viene la pruebita, viene el Espíritu Santo de Dios, como dice en Juan 16:8, que el Espíritu Santo de Dios nos convencerá. Cuando nuestra conciencia nos redarguye y no hacemos caso a la conciencia, entonces estamos desechando nuestra propia conciencia. Y como seres humanos estamos rebajándonos y estamos bajando a niveles que llegan hasta el infierno, hasta el centro de la tierra. Entonces es importante, hermanos, que nosotros hagamos caso a la palabra de Dios, porque llega el Espíritu Santo de Dios y nos convence en Juan 16:8 de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros oímos la palabra de Dios y se confirma que usted y yo somos predestinados. Y cuando queremos dudar, que el diablo viene y nos quiere meter duda a través de personas, a través de lo que vemos, a través de lo que meditamos, hermano, nosotros confiamos en Dios, en que Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y somos salvos por su gracia y su misericordia. Y entonces empezamos a analizar lo que sucede a nuestro alrededor. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo me estoy conduciendo? ¿Es del agrado de Dios? ¿Es del agrado también de las personas? Hablando del cristianismo que nos puede exhortar, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a esperar que un cristiano que no conoce de Dios, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, nos diga así y así y así y así y nos esté juzgando? ¿Qué significa? Más adelante dice que el espiritual no es juzgado de nadie, pero hay gentes que juzgan al espiritual. ¿Qué significa? Que están juzgando a Dios, no a nosotros, porque tenemos la mente de Cristo, como dice el verso 16, pero no me quiero adelantar. Dice el verso 2, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces Dios predestina el Evangelio para usted y para mí, para que lo aceptemos, para que lo obedezcamos. Al aceptar el Evangelio, hermano, es ahí donde entra mucha gente que no es espiritual. Y Dios quiere que seamos espirituales, como dice ahí más adelante. Sigo adelantando, pero es parte del tema, simplemente lo podemos repetir. Hay gente, hermano, que está criticando que, por ejemplo, no se invite a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Piensan que saben mucho y son contenciosos. Están juzgando en materias que no les corresponden. Dice el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Será que vamos a juzgar todas las cosas? No, hermano, no podemos juzgar todas las cosas. Juzgamos solamente lo concerniente a nuestra salvación en la guianza del Espíritu Santo, porque no somos perfectos y no podemos juzgar. Yo no puedo juzgar a un ingeniero cómo construye, no puedo juzgar a un mecánico cómo arregla un carro, porque yo no puedo juzgar todo. Entonces el espiritual juzga todas las cosas refiriéndose a la salvación, pero hay personas que dicen, yo sí sé evangelizar y tú no sabes evangelizar, y satanizan, demonizan a aquellas personas que hacemos el llamado a aceptar a Cristo y se les olvidan algunos textos de la Biblia que no quieren ver, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Y Hechos 26, 18, te he puesto para que abras los ojos de la gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué puso Dios a Pablo en Hechos 26, 18? Para eso, y somos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos predicar. Pero entonces, hermano, nosotros no juzguemos a aquellos que no hacen el llamado. Hay gente salva ahí, hay gente salva ahí, igual que aquí hay gente salva, y aquí hacemos el llamado. ¿Y quién es el que salva? El Espíritu de Dios. Entonces Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Gloria significa esplendor, riqueza, poder. Entonces Dios dejó su gloria,
se hizo carne, se hizo hombre, se humilló, se empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos con el Evangelio, para que tuviéramos una participación en la naturaleza divina. No somos dioses, pero participamos de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Dios, y en aquel lugar, en la patria celestial, en el país celestial, estaremos con Dios, participando de la naturaleza divina de Dios. Dice el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que no tenían sabiduría. Humanamente la gente muere. Por eso en el Salmo 82, versos 5 y versos 6, hermano, dice que Dios nos hizo dioses, con D minúscula. La palabra dioses significa magistrado, juez. Vamos a juzgar, pero como hombres moriremos. Entonces no nos conviene actuar como hombres, nos conviene actuar como hijos de Dios. Entonces de esa manera vamos entendiendo la sabiduría que Dios nos reveló, que Dios nos dio a través del apóstol Pablo. Entonces, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea que los príncipes, hermano, no crean que los presidentes que están ahí están por tontos. Son gente humanamente inteligente, que llegan a ser presidentes de un país porque son sumamente inteligentes. Sabemos que Dios los pone, ¿verdad? Dios pone a los príncipes de cada pueblo, pero esos hombres también Dios los escoge para que cumplan esa función. Pero como no tienen a Dios, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Donde la ONU, donde los países árabes, la OLP, allá no sé cómo se llaman los países árabes, todos los países árabes, todos defendiendo al terrorismo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que defender a Israel, porque dice la Biblia que hagamos oración por Israel. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Sabemos que no son unas peritas en dulce, y que no se portan bien los judíos, y que no quieren aceptar a Jesucristo, y que incluso los judíos hablan mal de nosotros los cristianos. Pero eso no nos importa, porque dice Dios que hagamos oración por ellos y los bendigamos, y entonces ellos son benditos. Pero todo el mundo está en contra. Todos los príncipes que Dios ha puesto en los países son sabios, sí, humanamente son tremendos. Yo ni siquiera a presidente municipal llego, ni siquiera a encargado del orden en un rancho, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero en cuanto a las cosas de Dios, Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado misterio, nos ha revelado lo que antes estaba oculto. Y estaba oculto, hermano, porque ya desde el Antiguo Testamento la gente no lo conocía, solamente unos cuantos, como el profeta Isaías. Y no solamente el profeta Isaías, sino a los que Dios escogía por gracia. Estaban bajo la ley, pero nosotros no estamos entendiendo que bajo la ley no había gracia, sino que la gracia viene desde Adán y Eva hasta la fecha. ¿Qué dice Isaías capítulo 64, verso 4? Isaías 64, verso 4, ¿cómo dice? Y nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. O sea que nadie había oído y nadie había visto. Y dice aquí en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es lo que preparó? El conocimiento de usted, para que no tenga miedo cuando vaya a morir. Usted ya sabe que va con Dios. Usted sabe que está contento porque saliendo de aquí se muere, y pues nosotros, los que quedemos vivos, hacemos un velorio bonito, ¿verdad? Como les decía la semana pasada o antepasada, hermano, cuando van y hay gentes que se mueren, hay un montón de predicadores que quieren predicar porque les pagan ahí en los velorios, y hablan puras cosas hermosas del muerto, que muchas de las veces no fueron ni siquiera verdad. Pero cuando alguien muere de nuestras congregaciones, hermano, tenemos la costumbre de que cuando hay gente nueva que van al velorio, aprovechamos para predicarles el evangelio. Así como cuando hay unos 15 años, cuando hay bautizos, cuando hay celebraciones que tenemos, fiestecitas, invitamos gente. ¿Para qué?
para que oigan el Evangelio. Cosas que ojo no vio ni oído yo, porque Dios se manifiesta con aquellos que no le buscan. Dios se deja encontrar por aquellos que no preguntan por Él. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y a quién se refiere? A nosotros los que éramos gentiles antes. Antes éramos gentiles. ¿Qué significa gentil? Idólatra. Pero ahora somos la iglesia de Jesucristo, aleluya, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante que nos demos cuenta que la sabiduría es tremenda, porque Dios no ha desechado a su pueblo, y no lo ha desechado, hermano, simplemente porque ellos fueron los que desobedecieron y se rebelaron, pero en todo momento está abierta la puerta para que ellos entren. Es inmensa la sabiduría de Dios, insondable. Alguien que lee lectura, hermanos, a Romanos capítulo 11, verso 11, pero en voz alta, y de ahí brínquese al verso 33. Romanos 11, 11 y verso 33. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Qué bonito, qué hermoso que Dios nos esté usando para provocar a celos a los que Dios puso como la luz del mundo, para que fueran luz a las naciones, pero fallaron. ¿Por qué? Porque no estaban predicando el Evangelio. A cada momento se desviaban, como ya vimos un día que estudiamos el capítulo 17 del libro de los jueces, ¿verdad? Vemos en el libro de los jueces, hermano, que Dios anda en todo momento atrás de la gente para salvarlo. Pero ya en ese capítulo 17 ahí se ve la diferencia, como ya Dios los deja. Dios se cansa y ya no quiere seguirlo, ya no quiere trabajar. Pero Él les dio una promesa que cuando aquellos reconocieran su pecado y se arrepintieran, que clamaran a Dios, y Él se manifestaría. Pero esa promesa era para los judíos. No es para usted y para mí, porque Cristo murió una sola vez por los pecados. Pero hay de aquel que tiene por inmunda la sangre del Cristo y la pisotea, porque ya no hay vuelta de hoja, hermano. Ya no hay una second change, ya no hay una segunda oportunidad. Es importante, hermano, que tengamos el temor de Dios, que aceptemos a Dios, que aceptemos la sabiduría, porque si no, de mí se va a acordar, si cuando esté a punto de morir, si es que le toca la suerte de darse cuenta que va a morir, que vaya gozoso. Hermano, hay hermanos que dicen, ¿saben qué, hermanos? Hagan oración porque siento que ya me voy. Canten unos cantos. Y se cumple, hermano, se va. Y tanto es ese testimonio tan hermoso de la hermana Elisea, que dice, no, hija, dice, ya no hagas oración por mí. Hay 2 ángeles ahí en la puerta. Mira, ¿no los ves? Dice, no, no los veo. Ahí están en la puerta, vienen por mí. Vamos a orar el salmo al buen pastor, porque ya me voy. No hay que hacerlos esperar. Se ponen a orar el salmo al buen pastor y a la mitad del salmo se fue el hermano. Hay personas, hermanos, que sienten miedo para morir. Hay personas que, creo me platicó mi hija Luz Elena, no recuerdo si ella vio o no recuerdo cómo supo, que había una mujer que no tenía calentura y decía, me estoy quemando. Pero antes de eso se portaba mal, de lo peor, con médicos, enfermeras, con personas y de lo peor. Así que, hermanos, ¿qué quiere usted? ¿Estar en un barco que es Cristo, lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo, lleno de felicidad, que sabe a dónde va? ¿O un barco que va a la deriva, que va a tener miedo? Gloria a Dios. Dice el verso 33 del capítulo 11 de Romanos, hablando de sabiduría. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea que Dios fue y salvó 12 apóstoles, fue y salvó unos seguidores, fue y llenó de su Espíritu Santo a 120 en el aposento alto en el día del Pentecostés, hermano. Y va y se manifiesta, hermano, siguiendo salvando gente. Pero ¿dónde quedaron los judíos, hermano? Desobedecieron, se rebelaron. En un principio la iglesia cristiana se fundó 100% con judíos. Bueno, algunos pocos medios judíos como Lucas. Lucas estaba mixteado, ¿verdad?
Pero entonces, hermano, ahora nosotros estamos conociendo sabiduría. Y conocer sabiduría, hermano, es cuando la persona entrega su vida a Jesucristo. Porque si no entrega su vida a Jesucristo, no va a tener la sabiduría de Dios. No va a tener el temor de Dios. Y a la hora de la hora, no habrá poder cristiano que le predique el evangelio cuando diga, tengo miedo a morir. Dice uno, caray, pero es que el hermanito o la hermanita tenían 30 años en el evangelio. ¿Cómo es posible que tiene miedo? Desde ahorita mentalícese que no tiene miedo. Analice su conducta en la guianza del Espíritu Santo. Es sabiduría de Dios que Dios nos dio. ¿Cómo dice 1 Juan 5:13? Que Dios nos dio la Biblia para que sepamos que somos salvos. Alguien que dé lectura en voz alta, 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea que la Biblia se escribió para que sepa usted que tiene vida eterna. Léala, ¿verdad? Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos que creer en Cristo Jesús 100%. Entonces, hermanos, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Pero Dios, cuando dice la palabra pero, significa un énfasis. De acuerdo con la lingüística, un énfasis o fuerza de expresión. Pero Dios nos la reveló ¿a quién? A nosotros, dice el verso 10, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando tiene E mayúscula se le refiere al Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios? Yo sí me he puesto a pensar, ¿de dónde sacó Dios paisajes tan bonitos aquí en la tierra? Y los astronautas, los que han salido afuera del planeta Tierra, dicen que el cosmos allá afuera del planeta se ve hermosísimo y que todo tiene un diseño. Y si hay un diseño, hay un diseñador, y quedan pasmados cuando ven allá los colores de las galaxias a lo lejos. Usted las ha visto, yo los he visto en las redes sociales cuando a veces vemos cómo está fuera del planeta. ¿De dónde sacó Dios la imaginación para crear todo? ¿De dónde saca Dios la imaginación para esos hermosos paisajes que a nosotros nos gustan? Hay personas que les gusta mucho ir a Cancún, personas que les gusta ir a Florida, personas que tal vez van a Hawái. Bueno, de aquí de nosotros creo que nadie ha ido a Hawái por allá. Pero ¿a dónde le gustaría ir a usted? ¿Ha ido a algún pueblo bonito que le gusta? Que dice, no, si yo tuviera mucho dinero me vendría a vivir aquí. Hay pueblos bonitos, pero no nos vamos porque nuestra vida está en otro lado, está acá, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice en Isaías 55, verso 8, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, los pensamientos de Dios los está escudriñando el Espíritu Santo de Dios, y vio el Espíritu Santo de Dios que era la perfecta voluntad de Dios darnos sabiduría oculta, misterios, y no somos ocultistas. Hay gente en el mundo que cómo se emociona, les digo, con la superstición, cómo se emociona con el ocultismo, que si quisieran levitar, como decía nuestro hermano Hugo, que hay personas dentro de las iglesias que crean fama, yo no sé, será cierto, serán diabólicos, que se levantan y empiezan a orar. Y eso no es nuevo en las iglesias evangélicas. En la iglesia católica por allá había santos que también les atribuyen esas cualidades, y allá sí las creo. ¿Cómo que sí las crees? Claro que sí las creo, porque, hermano, no tienen a Cristo en su corazón. Allá tienen a Guadalupe, tienen la idolatría, tienen un montón de imágenes, son idólatras, practican ocultismo, en el satanismo, en el catolicismo, hermano, allá San Francisco de Asís, o no recuerdo cuál era, pero creo que era San Francisco de Asís, hermano, que se levitaba. Y la gente se emocionaba, ¡ay, qué santo! No, ¡qué demonio!
¿Qué demonio? A ese sí le podemos decir, suéltalo en el nombre de Jesús, y al instante va a caer. Porque ya cuando son fuerzas espirituales, si usted es temeroso de Dios, usted en el nombre de Jesucristo echa fuera demonios. Echa fuera demonios. Así que, hermanos, dice el verso 10 del capítulo 2 de 1 de Corintios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios tenía predestinada la salvación para nosotros, hermano, y es que Dios nos transforma para poder entrar al reino de los cielos. Y es como les digo, los gusanitos son gusanitos, pero llega un tiempo, hermano, que su ADN, su información que Dios les puso, hermano, genéticamente en sus células, van y se suben, hermano, por allá arriba de un árbol, y, hermano, empiezan a hacer una bolsita, se meten adentro de la bolsita y se disuelven. Investiguen en las redes sociales ahí. Digo en las redes sociales porque ya ahorita el Google, hermano, ya es la biblioteca donde usted puede leer. Solamente que ahí está para bien y para mal. Hay personas que en vez de llegar ahí se atoran en la pornografía o se atoran en otras cosas. Investigue cómo se hace una mariposita. Se disuelve y sale transformada. Así nosotros. Dios nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Ya los judíos ya andan que ya llegó el Mesías y ya andan poniéndole nombre ahí a fulanito, a sutanito. Y ellos creen en la venida del Mesías, pero ellos lo están profetizando como un sistema de gobierno que va a gobernar el mundo. Y obviamente pues va a haber un representante ahí, según ellos. Y entonces están trabajando todos ellos para ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque ya los judíos ya no leen la Biblia. Leen la Torah. Perdón, leen el Talmud. Leen el Talmud, que es muy diferente. Es como si yo me pusiera a predicarles a ustedes acerca de puros comentarios bíblicos. Puro comentario bíblico. Puro libro de teología. Hermano, pues no es eso. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta el fondo de su corazón para que usted medite y sepa que será transformado y que aún después de muerto me levantaré del polvo y con estos ojos miraré a Dios y lo miraré yo y no otro, dijo Job. Y yo también lo digo, que usted lo diga, hermano. Dios nos va a transformar, Dios nos va a llevar a la patria celestial. Es hermoso, hermano, lo que Dios nos está confiriendo, hermano, nos está confiriendo la sabiduría oculta, que usted tenga en alto sentido eso, porque sí, como dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El mundo nos va a juzgar, ese loco, pero ellos son los locos. La gente que no tiene a Cristo son los locos, y lo dice la Biblia. ¿Qué dice en Jeremías capítulo 5, verso 4? Y ya se ve y confirma lo que está diciendo aquí el verso 14. El hombre natural está loco, según Jeremías capítulo 5, verso 4. Y ahorita vamos a ver qué significa natural en griego. Jeremías capítulo 5, verso 4, en voz alta. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. O sea que no conocen el camino de Jehová, no conocen el juicio de Dios. Están pobres, han enloquecido, pobres en conocimiento de Dios. Están pobres, han enloquecido. Una persona que no tiene a Cristo está loca. Y pero eso sí nos juzgan a nosotros. Dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hermano, Pablo está haciendo una analogía aquí. Compara el conocimiento de Dios, compara lo profundo de Dios, los pensamientos de Dios con nosotros. Usted dése cuenta y usted sabe. Hay veces que usted está mirando a los ojos a otra persona y usted está pensando mal de esa persona. ¿Nunca le ha pasado? Pero él no se da cuenta de usted. No se da cuenta de lo que usted está pensando.
solamente usted. Entonces el Espíritu Santo de Dios sí sabe lo que hay dentro de la mente de Dios y nos ha revelado a nosotros. Dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? En Santiago 4:4, hermano, dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y el contexto habla de los soberbios. ¿Qué significa soberbios, hermano? Soberbio significa altivo, sobresaliente. O sea que no se quiere dejar de nadie, hasta miente. Y cuando ve que definitivamente no puede estar por encima de alguien, hermano, pues lo critica, lo murmura, le cae mal. Y eso es soberbia. Hay personas que son soberbias y les dicen, tú eres soberbio, y dicen, no, yo no soy soberbio. ¿Cómo no? Siempre está queriendo ser mejor que otro, presumiendo lo que tiene. ¿Le ha pasado a usted algo así? Olvídese, ya no lo haga, ¿verdad? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se ha encargado de traernos el pensamiento de Dios para nosotros, preparado desde antes, desde los siglos, darnos sabiduría oculta. La sabiduría oculta es que si usted ha entregado su vida a Cristo, usted es salvo, usted va con Dios. Usted tiene el agua de vida eterna, usted tiene el pan de vida eterna, porque allá no tendrá más hambre, no tendrá más sed al creer en Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Dice el verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que hablamos palabras enseñadas no por sabiduría humana. Vamos a leer una vez más, hermanos, Salmo 82. Salmo 82. No recuerdo si es 5 y 6 o 6 y 7. Es verso 6 y verso 7. ¿Cómo dice, hermanos? Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Aquí la palabra dioses, les digo, significa magistrado, juez, pero dice, pero como hombres, o sea, si tenemos la sabiduría de los hombres, el comportamiento de los hombres, y no como alguien llamado de Dios para ser jueces, porque vamos a juzgar a ángeles caídos. Vamos a juzgar al mundo que rechaza a Dios. Qué bonito, hermano. No fuimos a la universidad. Yo ni siquiera hablo inglés. Bueno, hablo, nomás sé decir thank you y goodbye. Una que otra palabrita, hermano, una que otra palabrita. Pero entonces me clasifico en que no sé hablar inglés. Pero, hermano, dice la Biblia que vamos a juzgar ángeles y vamos a juzgar al mundo que rechaza a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos sabiduría oculta, misterios de Dios revelados para usted y para mí. Gloria a Cristo. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, hermano, ¿qué significa natural? Sujicos, pero empieza con una P, se me hace muy difícil pronunciar primero la P. Sujicos, pero antes póngale una P. Sujicos significa sensitivo. ¿Qué significa sensitivo? Que tiene muchos sentidos, es muy sensual, es muy atraído por el sexo. Es por eso que los casados un día pónganse a dieta, pónganse en ayuno y digan, quiero hacerlo para Dios, quiero guardarme para Dios para dejar de ser un poco sensitivo. Que no se logra y con el tiempo es peor. Pero bueno, inténtalo. ¿Ah? Y digo no se logra porque, hermano, no se va a acabar eso. Dios así nos diseñó. Así nos diseñó. Pero quiere que tengamos control de nuestros sentidos. Sujico significa sensitivo, animado, se anima, anda alegre, anda a las carreras en el sexo. Bestial,
animal, sensual. Bestial, animal, sensual significa sujicos. Eso es todo lo que significa natural. Pero el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, como dijo Jeremías capítulo 5:4. Son pobres. ¿En qué son pobres? En el conocimiento de Dios. Andan en locura. Qué triste. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Como les decía, no podemos juzgar todas las cosas en todas las materias, solamente podemos juzgar en lo material, perdón, en la materia de la salvación. ¿Cuántos son salvos, hermano? ¿Cuántos de ustedes son salvos? Somos salvos en Cristo Jesús. El Señor es nuestro Dios, nuestro Salvador. En esa materia podemos discernir. Si alguien le dice, te vas a ir al infierno, ¿y por qué me voy a ir al infierno? No, pues es que tú no eres católico. Eso es lo que dice mucha gente. Pero usted sabe que va con Dios si es que ha entendido la revelación divina de Dios, si es que ha entendido la palabra de Dios. Así que es espiritual. Cuando te preocupas internamente por agradar a Dios y no a ti mismo o al mundo y a la carne. Cuando te preocupas por agradar a Dios y no a ti mismo o al mundo y a la carne. Eso es una persona espiritual. Gloria a Cristo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual significa neumáticos en griego. Neumático, usted conoce, es una llanta, pero póngale una P otra vez antes de eso. Neumáticos, eso es lo que significa espiritual. Pero en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Y qué significa neumáticos? No carnal, dinámicamente sobrenatural, regenerado, religioso. Religioso no hablando despectivamente, sino les digo religioso significa religar con Dios. Entonces, hagámonos religiosos. ¿Cómo nos vamos a hacer religiosos? Más lectores de la palabra de Dios. Más lectores de la palabra de Dios. Regenerados. Regenerados significa nuevo nacimiento. Se genera otra vez. De cierto les digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces el espiritual es el nacido de nuevo, no el que se siente espiritual, porque hay gente que se siente espiritual pero no ha nacido de nuevo. Y es ahí donde debemos autoanalizarnos, hermano. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me comporto ante la gente? Porque la gente me puede decir, el Espíritu Santo de Dios me puede hacer sentir el cargo de conciencia, ¿verdad? Pero si no le hago caso, ¿ya? Entonces cuando dice que el espiritual no es juzgado de nadie, sí, hermano, sí somos juzgados. Cuando alguien nos dice, ¿sabes qué, hermano? Estás mal, la andas regando, mira, no es por aquí. Entonces el espiritual acepta y se siente contento. Más vale estar con el que nos dice la verdad que con el que nos dice lisonjas. ¿Ya? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo que tenemos la mente de Cristo? En cuanto a salvación. Tenemos una gran responsabilidad, hermano, por tener la mente de Cristo. Es un privilegio, sí, pero es una responsabilidad grande. Somos salvos, tenemos que ser luz para el mundo. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que salir contentos de decir, oh, yo conozco un secreto de Dios. Y nadie conoce los secretos de Dios, solamente el Espíritu Santo de Dios, pero yo lo tengo. Tengo ese secreto. ¿Qué implica? ¿Qué significa? Que usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Póngase a orar y diga, Señor, inclino mi corazón hacia ti. Mi corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo podrá entender? Pero yo lo inclino a buscar tu nombre y cámbiame mi corazón. Y hoy este día quiero buscarte, Señor, en espíritu y en verdad. Y mentalícese. Y prepárese y diga, el sábado voy a ir a las 11 de la mañana a la tienda mexicana y vamos a predicar el Evangelio. Porque si somos luz para las naciones, ¿para qué nos puso Dios? Dice que somos la sal de la tierra. Pero si la sal se hace insípida, ya no tiene sabor,
¿con qué más será salada la sal? Ya no sirve más sino para ser tirada al piso y ser hollada. Dice por ahí en Mateo 5:13, vosotros sois la sal del mundo. Entonces tenemos que ser la sal. Una sal cuando ya no sirve, solamente sirve ni para abono, sirve para ser pisoteada. Entonces, hermanos, tenemos que representar lo que Dios nos dio. Tenemos el testimonio de Dios. ¿Y qué dijimos que es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es que Cristo salva. Primera de Juan 5:11. Vamos a leer Primera de Juan 5:11. Tenemos el testimonio de Dios, el misterio oculto. Primera de Juan 5:11. Y nos ponemos de pie para la lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Entonces vamos a orar, hermanos, que esa sabiduría, ese misterio que Dios tiene, penetre en su corazón. Vamos a rogarle a Dios que Dios haga ese milagro en nosotros. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, este misterio oculto, Señor, que tú has revelado a la iglesia, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos afirme, fortalezca y establezca en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Señor, que tomemos nuestro lugar, Señor, que sepamos cuál es nuestro lugar, Padre, porque a unos, Señor, tú los pusiste como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, diáconos. Señor Dios Todopoderoso, si solamente somos diáconos o solamente estamos en una banca y nadie tiene ni siquiera el título de diácono, Señor, que sea para hacer sal al mundo, que sea para hacer luz a las naciones, que sea aquel que sirva a tus propósitos, Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor y tu misericordia, que nos revelas tus secretos, Señor. Tú has dicho, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, pero eso le dijiste a la gente, Señor, que no querían creer en ti. Pero nosotros que hemos creído en ti, Señor, nos has dado los pensamientos de la salvación por medio de tu Espíritu Santo, el misterio oculto. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, hermanos, dejo lugar a nuestro hermano Max, que cante un canto para diezmos y ofrendas. Que Dios bendiga al dador alegre. Pueden disponer sobre sus pies y vamos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador?